Buenas tardes, hermanos de Parroquia San Pedro y San Pablo. Hoy les voy a hablar de unos puntos interesantes sobre María y su culto mariano. María es la mujer más venerada y representada en toda la historia de la humanidad, pero la Biblia nos dice muy poco sobre ella. Los evangelios apócrifos hablan más de la Madre de Jesús que los canónicos. Y resumimos aquí 20 puntos interesantes sobre la Virgen María y el culto mariano. ¿Qué dice sobre ella la Biblia? De los 4 evangelios canónicos, es decir, los que la Iglesia reconoce como válidos, el que más noticias da sobre María es el de Lucas. Este evangelista era un médico amigo del apóstol Pablo, que relató la vida de Jesús entre 10 y 20 años después de la muerte de Pablo. Es Lucas quien relata la mítica escena de la aparición del ángel Gabriel que le anuncia a María que dará a luz un niño, un Salvador. Mateo, en cambio, cuenta la asunción desde la perspectiva de José. Es al prometido de María que se le aparece en sueños un ángel que le explica que no debe repudiar a la muchacha pese a su embarazo, porque todo es voluntad de Dios. Marcos y Juan inician sus relatos con Jesús ya adulto. No hablan de su nacimiento. En el resto de los evangelios hay otras pocas apariciones de María, pero son cruciales. Citemos 2. En las bodas de Caná, que marcan el comienzo de la actuación pública de su hijo, y al final, cuando asiste al Calvario de Jesús. ¿Qué dicen los evangelios apócrifos? Estos evangelios son aquellos que la Iglesia no reconoce como auténticos. Ellos hablan de la infancia de María y en general dan más detalles sobre su vida y familia que los canónicos. El llamado proevangelista de Santiago, apócrifo, relata la concepción, nacimiento e infancia de María. Le atribuye milagros a la niña. Su boda con José y el nacimiento de Jesús. Este texto describe el nacimiento de la futura Madre de Dios como milagroso. Sus padres, Joaquín y Ana, de edad algo avanzada, no podían concebir. El padre se retira a ayunar al desierto mientras su mujer rogaba por un hijo. Finalmente, un ángel se le aparece y le anuncia que será madre. Ella promete que consagrará a su hijo, que será una hija, al servidor del Señor. ¿Por qué San Pablo no nombra a la Virgen María? El apóstol Pablo, autor de los textos más antiguos del Nuevo Testamento y considerado el verdadero fundador del cristianismo, solo dice en una carta a los Gálatas que data de los años 50 y 55 después de Cristo lo siguiente: envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido para la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial. No menciona a María en ningún momento. La prédica de Jesús respecto a la mujer fue totalmente revolucionaria para la sociedad de su tiempo, que la consideraba casi un objeto de propiedad del hombre. Defendió a la prostituta y a la adúltera de los castigos que imponía la costumbre de aquellos tiempos. Pablo, pese a romper radicalmente con la religión judía en el plano teológico, se sitúa totalmente en aquella tradición en lo que concierne a lo social y familiar. Considera inferior a la mujer y hasta le niega el derecho a hablar. En ese contexto,
es entendible que pase por alto a la Madre de Jesús. El nombre María. ¿Por qué María? Era un nombre muy común en la época. Su etimología no es del todo conocida. En egipcio puede significar bella o amada. En hebreo exaltada o glorificada. Las versiones Miriam en hebreo y Marja en arameo son derivaciones del mismo nombre. En la propia Biblia hay muchas otras Marías. Las más conocidas son María Magdalena y la hermana de Lázaro. ¿Cuándo nació María? La fecha del 8 de septiembre es convencional. Fue fijada por el Papa Sergio I en el siglo VII. No se sabe dónde nació. Se menciona Nazaret, Jerusalén y Belén. Considerando que las jóvenes contraían matrimonio a edad muy temprana, es decir, desde que eran capaces de engendrar, se puede calcular que María nació entre los años 18 y 16 a.C. ¿Cómo lucía María? ¿Cuál era su aspecto? Sobre el aspecto físico de María nada se sabe. Difícilmente se haya parecido a sus representaciones iconográficas más difundidas. Siendo una muchacha judía, lo más probable es que tuviese ojos y cabellos oscuros y que fuese más bien menudita. ¿Qué se sabe de José, el esposo de María? Su esposo también es un personaje misterioso. La Biblia no le atribuye ninguna frase. Por ejemplo, según los evangelios apócrifos, era un hombre ya anciano, y así se lo representaban las primeras iconografías o imágenes. Más tarde, se lo representará como mucho más joven. María era su prometida. El compromiso se establecía incluso varios años antes del casamiento. Cuando él se entera de que ella estaba encinta, decide repudiarla, pero en silencio, para no perjudicarla. Hasta que un ángel le revela en sueños que el niño que ella dará a luz es el Mesías. Sabemos su oficio. No es el hijo del carpintero, dicen Mateo y Lucas, que preguntaba a la gente en referencia a Jesús. ¿No es este Jesús el hijo de José? Como dice ahora que ha bajado del cielo, cita Juan por su parte. El casamiento de María y José es relatado con rasgos milagrosos en el proevangelio de Santiago. Un ángel le dijo al sumo sacerdote Zacarías que reuniese a todos los viudos del pueblo. Aquel a que el Señor envíe un prodigio, de aquel será María esposa. ¿Tuvo María otros hijos? Lucas dice que María, tras viajar a Belén con su esposo José, debido a un censo, dio a luz a su hijo primogénito. Esa palabra podría llevar a pensar que tuvo otros hijos después de Jesús. Es un debate interminable que divide a los cristianos, ya que los católicos sostienen que no y los protestantes que sí. En algunos pasajes de los evangelios se habla de los hermanos de Jesús, pero no es prueba concluyente, ya que la palabra tiene un sentido amplio. Se plantea que José era viudo, por lo que pudo haber tenido hijos de su anterior matrimonio. Algunos piensan que esos eran los hermanos de Jesús, a los que aluden los evangelios. ¿Cuándo empieza el culto a María? Casi inexistente en los 3 primeros siglos del cristianismo, la devoción por la Madre de Cristo conoce un florecimiento extraordinario a partir del siglo IV. En el culto católico a María, la tradición es tan o más importante que la Escritura. El Concilio de Efeso en el año 431 debatió el tema de la virginidad de María y su condición de Madre de Dios. Una corriente nestoriana por el obispo Nestorio consideraba imposible que una humana hubiese engendrado a Dios. De ello podía derivarse que María era una diosa, advertía Nestorio.
pero su posición fue derrotada. Desde entonces, la figura de María empieza a asumir algunas características celestiales, quedando situada a medio camino entre Jesús y los demás santos. Su culto se va ampliando hasta incluir órdenes religiosas inspiradas en ella, santuarios y sitios de peregrinación. Las huellas de María. Las representaciones de María son anteriores a su culto. Por ejemplo, en las catacumbas romanas de Priscila hay imágenes de la Virgen y de la adoración de los magos que datan del siglo II. También en Nazaret, en el subsuelo de la Basílica de la Asunción, erigida en el sitio donde se cree que ella recibió el anuncio del ángel, hay inscripciones que se remontan a los siglos II y III. Por ejemplo, el famoso saludo del ángel, Chaire Marián, Ave María. El culto a José es más tardío aún. Recién en el siglo XV se le empieza a prestar atención al que vendría a ser el padrastro de Jesús o su padre de crianza. El Papa Sixto IV fijó la fecha de su fiesta el 19 de marzo. Teresa de Ávila fue una de las impulsoras de este santo. Luego se valorizó su figura como la del trabajador cristiano. El Papa Francisco le tiene especial reconocimiento a José como protector de la familia. En sus aposentos en Santa Marta, en el Vaticano, tiene una estatua de San José durmiente y ya le ha dedicado varias homilías. El 1 de mayo del 2013 pidió a José, que vivió momentos difíciles y puso su confianza en Dios que no abandona, que interceda por todos los trabajadores del mundo. De hecho, la fiesta litúrgica de San José Obrero fue instituida por el Papa Pío XII en el 1955 con la finalidad de darle un marco religioso a la celebración mundial del Día del Trabajador. La virginidad y otros 3 dogmas sobre María. Este tema lo había tratado la hermana Esperanza y otros hermanos en anteriores días. El dogma es una verdad de fe, revelada y por lo tanto inmutable e indiscutible. Los dogmas sobre María son 4. 2 de ellos han sido aceptados por todas las corrientes cristianas y fueron establecidos en los primeros siglos después de Cristo, mientras que los otros 2 pertenecen a los tiempos contemporáneos, 1845 y 1950. Los 2 primeros surgieron en concilios. Los 2 últimos son pronunciamientos papales, en respuesta a la devoción popular. El primer dogma es la virginidad de María. Concibió a su Hijo por gracia divina, y el segundo es el que proclama Madre de Dios. Esto, debatido como vimos en el concilio de Efeso, coincide con el momento en que se establece que Jesús convive en lo humano y lo divino. El Hijo de María es Dios encarnado. El tercer dogma establece que María concibió sin mácula, es decir, que ella estaba libre del pecado original con el que nacen todos los demás mortales. Teorizado en el siglo XIII, este dogma fue muy popular antes de recibir sanción pontificia por Pío IX en el año de 1854. El cuarto y último dogma es la asunción de María al cielo, en cuerpo y alma, luego de morir y ser sepultada. Antes de ser dogma por decisión del Papa Pío XII, el 1 de noviembre de 1950, la Asunción ya era una creencia popular y la fiesta estaba muy difundida. ¿Qué relación hay entre las divinidades femeninas precristianas y el culto mariano? Algunos autores sostienen que la veneración cristiana a la Madre de Jesús no es más que una derivación conciliada de creencias anteriores.
Sin duda, existe una influencia y es cierto que María sustituye como protectora a esas deidades precristianas, pero hay una diferencia básica entre las diosas paganas y María, porque mientras las primeras eran una mezcla de bien y mal, eran buenas y malvadas a la vez, María, como el Dios del Nuevo Testamento, es toda bondad, llena de gracia. María en el Corán. ¿Qué dice de María el Corán? El libro sagrado de los musulmanes menciona a María 34 veces, en su mayoría en relación con Jesús. Jesús, hijo de María. Pero también declara a María elegida entre todas las mujeres de la creación y señora del paraíso. En 2 ocasiones se relata la anunciación. En una de ellas, los ángeles le anuncian a María que engendrará un hijo que se llama Al-Maj Isa Maryam, el Mesías, Jesús, hijo de María, y que será famoso. José no es mencionado en el Corán. ¿Cuándo y dónde murió María? Desde el año 453 se registra la fiesta de la Asunción en Jerusalén, y de allí viene la fecha del 15 de agosto. En el año 600, el emperador de Bizancio, Mauricio, ordena a celebrar ese día todo el imperio. La fecha es totalmente incierta, e incluso hay tradiciones contradictorias, ya que para algunos la Asunción se produjo 3 días después de la muerte, como en el caso de Jesús, y para otros, mucho después. La mayor parte de los relatos ubica la muerte de María en Jerusalén, pero también hay una hipótesis que sostiene que falleció en Éfeso, territorio de la actual Turquía, donde también habría muerto el evangelista Juan. Según esta versión, María vivió en un sitio cercano al lugar donde siglos más tarde tuvo lugar el célebre concilio del año 431, y se cree que murió a los 64 años. Apocalipsis de María. Algunos textos afirman que María descendió a los infiernos antes de morir para interceder por los condenados ante su Hijo, de quien obtiene misericordia para ellos. Una leyenda que ha tenido mucha difusión y, en efecto, para la Iglesia, María ocupa un rol de corredentora hasta cierto punto, al mismo nivel de su Hijo. El Ave María. Una de las oraciones más célebres, o la más célebre después del Padre Nuestro, le está consagrada. La primera parte, que data del siglo IV, surge de versículos del Evangelio que reproducen el saludo del ángel Gabriel: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y el de Isabel, madre de Juan el Bautista: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. La segunda parte de la oración, un ruego, empezó a usarse mucho más tarde, en el siglo XIV. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Diferencias entre católicos y protestantes. La reforma de Lutero en el siglo XVI, los protestantes mantienen los dogmas sobre la virginidad y la maternidad divina de María, pero no adherirán a los 2 posteriores, Inmaculada Concepción y Asunción, porque su principio fundamental en que la salvación solo viene de Cristo. Entre las confesiones protestantes no existe el culto a María. No es casual entonces que la Contrarreforma haya acentuado la devoción mariana y exaltado aún más la figura de la Madre de Jesús. El Concilio Vaticano II, convocado en la década de 1960, buscará corregir algunas exageraciones en torno al culto a María. Apariciones de María. Se trata de una de las características distintivas de María, un fenómeno muy extendido en el mundo, pero de los miles de apariciones de la Virgen reportadas en diferentes lugares,
La Iglesia solo ha reconocido 14, empezando por la de Guadalupe en México en 1531 y llegando a la de Quibejo en Ruanda en 1981, pasando por las muy célebres de Lourdes en Francia en 1858 y Fátima en Portugal en 1917, entre otras. En los últimos 2 siglos, digamos que a partir de la Revolución Francesa, los mensajes que ha comunicado María en sus apariciones se dirigían sobre todo a combatir la secularización de la sociedad, a reconducir la simple devoción popular a la fe tradicional, dice el especialista en mística y tradición espiritual cristiano Marco Vanini en los libros de Augias. María, la más presente en el arte cristiano. Desde sus orígenes, el cristianismo puso el arte al servicio de su liturgia. De hecho, esta ha sido una de las formas más antiguas de comunicación de la Iglesia. Y en el arte cristiano el papel más eminente le correspondió a María, incluso más que a su hijo. Para tener una idea, basta recorrer las interminables salas de Madonas del Museo Galleria en Florencia. 2 imágenes son clásicas: María con el niño en su regazo y las piedades, es decir, María con el cuerpo de su hijo crucificado en el regazo. El Concilio de Trento recomendará las representaciones de la Asunción y de la Inmaculada. En la primera, María es transportada al cielo por ángeles. En la segunda, se le ve de pie sobre el globo, aplastando con sus pies las serpientes del pecado, con una corona de 12 estrellas y la luna también bajo sus pies, que evocan a la mujer del capítulo 12 del Apocalipsis. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Hermanos, esto es lo que le tenía para hoy sobre la vida de María. Espero no haya sido demasiado largo y haya sido del agrado de todos.